Saludamos al economista Mauricio Pozo. Lamentablemente no podemos tenerle en cámara el día de hoy, pero sí podemos escucharlo. Quisiéramos confirmar la conexión con usted, economista Pozo. Sí, buenos días, a la orden. Perfectamente. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole a usted sobre su opinión con respecto a la encuesta del CIES, que se acaba de publicar, que señala que un 21%, una cifra preocupante por la secuencia que se va dando mes a mes en estas encuestas de caída en la aceptación y popularidad del gobierno de Daniel Noboa. Y aquí viene el punto clave para su análisis. Los ecuatorianos identifican a la inseguridad como la principal causa del pesimismo ciudadano, pero en segundo lugar y muy cercano, muestran un incremento de su preocupación por la economía. ¿Hay razones para esta visión de los ecuatorianos? Bueno, la verdad es que el problema de la seguridad es el problema que más le ha preocupado a los ciudadanos, es la mayor preocupación de los ecuatorianos, no es un tema nuevo, ya vamos acarreando unos años de esta situación, pero está también cerca de esta preocupación el problema del empleo. Y el problema del empleo se da porque la economía no ha podido crecer al ritmo que requiere. El resultado es porque la cantidad de inversión, sobre todo privada, ha sido insuficiente, sea esta nacional, o sea, esta extranjera. Y sobre esa base es que hemos tenido un crecimiento no compatible con las cifras de recuperación del empleo. Dicho esto, el sector público y el presupuesto del Estado ha sido absolutamente, yo diría, rígido, en el sentido de que no ha sido suficiente el volumen de inversión pública. Esta ha representado más o menos el 3% del presupuesto, porque la mayoría se va en gasto corriente, la mayoría se va en cifras de subsidios, pago de la deuda interna y externa, el tema de la transferencia a gobiernos seccionales, el aporte a la seguridad social, es decir, hemos tenido en ese sentido problemas que no han permitido una recuperación de las cifras de empleo. Con esta argumentación también debemos incorporar en el análisis la ausencia de una política de nueva legislación laboral, absolutamente, yo le diría, inadecuada. La legislación es caduca, no se adapta a las necesidades actuales ni del país, peor del exterior. Y yo diría, en resumen, eso puede ser la gran explicación o las grandes explicaciones que están detrás de estas cifras que usted acaba de mencionar, tanto en el área de la actividad y del empleo, cuanto en el área de la baja popularidad o la reducción de la popularidad que tiene el presidente, porque aparte de eso todos los gobiernos se deprecian y eso también estamos observando en este proceso. Economista Pozo, muy buenos días. Pues efectivamente, una de las principales preocupaciones después incluso de la seguridad aquí en el país es la situación económica de las familias, el acceso al empleo. En algunas ocasiones hemos hablado con usted respecto de la necesidad de tener una hoja de ruta, que el país tenga una hoja de ruta en materia económica a mediano y largo plazo. Pues ahora en el mes de julio se acabó de presentar la agenda de crecimiento Ecuador 2040, que tiene varios pilares y también habla de reformas y leyes prioritarias. ¿Usted ha tenido ya la posibilidad de hacer una revisión de esta propuesta del Ejecutivo con miras hacia el año 2040? Incluso le escuchamos al presidente Daniel Noboa aseverando que en el 2040 todos los ecuatorianos tendrán empleo. Bueno, esa es una información
proveniente de esta agenda de desarrollo, de crecimiento, donde es difícil estar en desacuerdo, en el sentido de que ahí se habla de la necesidad de la seguridad jurídica, la institucionalidad, el tema de la productividad, el asunto de la competitividad, el fortalecimiento de la dolarización, la sanidad fiscal. Es decir, no veo por dónde uno puede oponerse a eso, pero el problema no está ahí. El problema está en que, en primer lugar, no es la primera vez que tenemos esta serie de rutas o planes de ruta hacia adelante, pero la gran debilidad ha sido la ejecución. Las políticas públicas no han permitido alcanzar esas metas, no han dejado que se pueda alcanzar estos objetivos porque ha habido una falta de acciones concretas para llegar a estos objetivos. Es obviamente importante, creo yo, aterrizar la propuesta con un cronograma donde se incorporen fechas responsables, políticas para que hay que seguir hacia adelante para alcanzar estas metas, plazos, para poder inclusive hacer seguimiento y no quede en una buena intención del gobierno, como ya ha habido otras en el pasado, y poder llegar a las metas que se esperan. Por otro lado, hay elementos que no se citan en la agenda, por decirle uno de ellos. El gran problema fiscal es la falta de, o la necesidad más bien, de deuda. Vivimos dependientes del endeudamiento, del financiamiento y problemas fiscales de déficit recurrente. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el Estado está absolutamente sobredimensionado y ahí no se habla nada de ese particular. Y esto es una razón que no le da a las finanzas públicas una sanidad. Entonces hay que hablar de este tema para tener el cómo vamos a llegar y no solamente qué es lo que hay que hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Ahora aquí habla también economista de una serie de generación de leyes y de reformas. Aquí ya no solamente es una decisión del Ejecutivo, sino ya pasa muchas de estas decisiones al Legislativo, a la Asamblea Nacional. Se habla de leyes en el sector eléctrico, minería y contratos, en el sector agropecuario e hidrocarburos. ¿Cuáles serían las expectativas en este tema? A ver, yo creo que esos temas deben pasar, a mi forma de ver, por una revisión de lo que llaman los sectores estratégicos, que precisamente por ser estratégicos deberían tener una atención inmediata, oportuna y eficiente. Ahí está el petróleo, ahí está la energía, ahí está la electricidad, donde hemos tenido lamentablemente resultados que no son buenos. Y muchos de los problemas se derivan de que el Estado quiere actuar de administrador de empresas, cuando el Estado no es administrador, el Estado es regulador, el Estado fija los límites de la cancha, es sancionador si fuera el caso, pero no es un administrador eficiente. Entonces esto, por ejemplo, si queremos llegar a todo eso, hay que pasar por la decisión de que qué vamos a hacer en el tema del Estado, en roles que no le competen y que están metidos hace tiempo y los resultados no son buenos. En una reciente entrevista, ha hecho varias el presidente, me parece que fue en la de Radio Centro, él aseveró que había una ejecución en el plan consolidado, en el plan anual de inversiones en el PAI de un 78%, sugiriendo de que había una gran inversión en obras en el país. Sin embargo, uno de los portales que hacen fact-checking en Ecuador Chequea, revisó esta cifra y concluyó de que en términos prácticos, casi 8 de cada 10 dólares de ese rubro corresponden en realidad a amortizaciones y pagos de deuda pública manejados bajo partidas de Tesoro Nacional y deuda y no a proyectos de infraestructura física. ¿Qué pasa con esa visión del gobierno?
¿Es un tema comunicacional o hay una visión diferente que se confunde en las cifras? ¿Y cómo está afectando el servicio de deuda al trabajo en áreas sociales, en educación, en salud, que tiene que hacer este y cualquier otro gobierno? Bueno, las cifras no mienten, digamos así. Tenemos la información de cuál es la participación, por ejemplo, de la inversión extranjera respecto al PIB, y esto está alrededor del 1%. Así haya crecido de manera sustantiva de un año a otro, el valor sigue siendo pequeño. Y comparo esto porque países vecinos, esa relación es de alrededor del 3%, aquí llegamos al 1%. Entonces, eso da una demostración clara. Segundo, si habría una posibilidad o habría una realidad de que hay tantos proyectos que se han ejecutado, que vienen, el crecimiento sería otro. Y no es el ritmo que estamos viendo. Este año, todas las cifras apuntan, y me refiero con fuentes distintas, Fondo Monetario, Banco Mundial, el propio Banco Central, a que el país crecería en el 2.3, 2.5%, y para el año 27 las estimaciones son similares. Entonces, si eso es así, ¿cómo empatamos cuál es la relación real entre eso que se anuncia, que se difunde, y los números que estamos conversando? ¿Por qué no se cataliza la inversión extranjera cuando Ecuador exhibe esas cifras como la de riesgo país, que ha bajado radicalmente? ¿Qué pasa con esas cifras que no mejoran? A ver, la baja de riesgo país es favorable, es positivo, pero eso ve una parte de la situación. Ve unos árboles, no ve el bosque. ¿Qué es lo que mide realmente el riesgo país? La voluntad de pago de la deuda pública, sobre todo externa, que tiene el gobierno. Y eso es positivo porque tiene abiertas las puertas a que le presten plata. Recuerde que hubo una emisión de 4.000 millones en enero, se recompró 3.000 millones de deuda. En abril se volvió a emitir 1.000 millones más. Y eso es positivo porque el Ecuador es sujeto de crédito, y parte de eso se deriva de la baja del riesgo país. Pero suma también, economista Pozo, esa venta de bonos, que si le entendemos, perdone si no es lo más técnicamente correcto, pero eso suma a esa gigantesca deuda pública que está afectando la inversión en lo social. Bueno, ahí tenemos efectivamente lo que usted menciona, porque en la práctica es medio abrir un hueco para tapar otro. Pero es peor no tener el financiamiento. Y ahí sí vienen otros problemas. Pero a lo que quería esperar para responder su inquietud es que la inversión extranjera, por ejemplo, se mueve por varios indicadores, por varias señales. Una señal es, por ejemplo, el asunto de la seguridad jurídica. Eso, no hay confianza. Cualquier inversión de afuera busca que si hay un proceso de arbitraje sea con leyes externas. ¿Por qué? Porque no confía en la justicia ecuatoriana, y ni siquiera los ecuatorianos confiamos en eso. Segundo, lo que ya mencioné antes, el marco laboral no ayuda para la inversión, y eso es otra restricción que tenemos. Le doy un tercer factor, la inestabilidad tributaria. Es difícil atraer inversión cuando todos los años estamos cambiando las normas tributarias, porque no hay capacidad de hacer un horizonte de decisiones de inversión, si me van a cambiar la normativa cada momento. Entonces, eso es lo que yo le diría, entre otras razones, la explicación por qué, a pesar de la baja del riesgo país, no hay una recuperación más dramática o más significativa de la inversión extranjera.
¿Y qué pasa, economista, digamos, con la inversión que debería haber dentro de el país? No dejan de aparecer diariamente las quejas, por ejemplo, en el sector salud, sobre una problemática que se profundiza cada vez más: ausencia de citas, aplazamiento de cirugías, no hay medicamentos. Vemos que las personas con enfermedades catastróficas tienen que hacer plantones, las personas que tienen que acceder a una diálisis hacen plantones. Bueno, ya hablamos algo de la situación relacionada con el empleo, pero nada de estas buenas noticias, entre comillas, a las que hace referencia a menudo el gobierno en sus declaraciones, se traducen en la solución de problemas que realmente son apremiantes para el ciudadano. Fíjese algo. En el año 2003, creo que alguna vez hablamos de esto, el peso de la nómina fue aproximadamente del 5% del PIB. Eso era lo que se gastaba en nómina del sector público. ¿Dónde estaba concentrada esa nómina? En la misma concentración que tenemos hasta el día de hoy. Policía, salud, educación, Fuerzas Armadas. Ahí se concentra el grueso de la nómina. En este momento, la nómina está sobre el 9% del PIB, o sea, casi el doble. Y hablo respecto al PIB para que sean comparables las cifras, porque no es lo mismo un país con un presupuesto de 15,000 millones que uno de 40,000 millones, o un PIB de 40,000 y ahora un PIB de 130,000. Por eso hay que relacionarlo con el PIB. Pues pregunto yo, si ha habido ese crecimiento en la nómina, hemos visto tal vez una recuperación de la atención en salud en el Ecuador que haya mejorado en esa proporción, y la respuesta obviamente es que no. Entonces no se trata solamente de que hay que ponerle más plata a ciertos sectores. El gran problema, o uno de los grandes problemas, es que lo que dije antes, el Estado es un mal administrador, es un mal gestor, no lo hace bien, y a veces cuando usted le pone más plata, lejos de mejorar, complica más las cosas, o inclusive abre riesgos de temas de corrupción. Entonces yo le diría, si no mejoramos esa gestión, la operación del Estado, nos endeudemos más, nos endeudemos menos, no va a llegar finalmente el beneficio al ciudadano común, no va a decantar los avances de la macroeconomía en los temas de la microeconomía. Hablando nuevamente de esas percepciones ciudadanas reflejadas en la encuesta del CIES, ¿cuál es su interpretación sobre esa relación que establecen los ecuatorianos entre violencia y deterioro de la confianza económica? Y le preguntaría si es que puede un país recuperar dinamismo económico sin resolver primero esta gravísima crisis de seguridad. Bueno, yo creo que son responsabilidades del Estado y el gobierno que representa al Estado que deben ser atendidas de manera simultánea. O sea, no le veo como una decisión eficiente, hagamos una cosa para después hacer la otra. Yo creo que tienen que caminar en las dos líneas. El problema está en que el asunto de la seguridad no es un tema de plazo corto, creo yo. El gobierno ha avanzado en algunos temas, pero en otros no. Todos los días estamos enterándonos de situaciones de violencia. Yo no tengo claridad si estamos mejor o no, para serle muy sincero. Que me parece que estamos medio parqueados y a ratos como que damos palos de ciego y no sabemos cómo mismo manejar este problema. Entonces yo creo que hay que hacer en paralelo varias actividades, porque la seguridad es un tema transversal, o sea, esto atraviesa a la economía en todo momento y a la sociedad en todo momento. Entonces creo que eso, en la misma forma como hay que tomar decisiones en la parte económica, la reforma, etcétera, son situaciones que hay que ir resolviendo de manera simultánea. Ese estudio
da cuenta de que la preocupación de los ciudadanos por la economía se incrementó un 30% respecto a la encuesta anterior, hace algo más de un mes, convirtiéndose en el segundo factor del malestar nacional. ¿Qué lectura le deja eso a usted? Bueno, no hay avances, hay parte del proceso de deterioro de la administración, que eso siempre se da. No tengo claro qué vaya a pasar, por ejemplo, con la posición de los ecuatorianos en el próximo proceso electoral. Capaz ahí podríamos colegir cómo le están viendo a la situación, porque yo sé que no es lo mismo una elección seccional que una presidencial, pero algo nos va a decir. Entonces, en función de eso, yo creería que el país está ahí medio parqueado, pongámoslo así, en los distintos temas. En seguridad dije que no estoy seguro que hayamos avanzado. La parte económica hemos avanzado en lo macro, pero en lo micro no. Las reformas no se han hecho. El tema, por ejemplo, que hemos hablado varias veces de la seguridad social, ahí está, sin que se tomen las decisiones que corresponden. Es decir, yo no veo, en ese sentido, no le quiero quitar los esfuerzos que se han hecho, no es por ahí, sino que eso en la práctica tiene que sentirse en el día a día de la gente. Ahora, quisiera preguntarle también, hablando de indicadores, de términos técnicos, ¿en qué medida la inflación de Ecuador, que es una de las más bajas de la región, probablemente por su economía dolarizada, refleja el costo de vida? Pues hay grandes preocupaciones sobre este tema. Hoy en día los municipios han estado pateándose, por decirlo coloquialmente, para aprobar elevaciones en el costo del transporte. Pues la gente, así sea unos pocos centavos, que se traduce en algunas decenas de dólares en un mes, se resiste a pagar más por estos servicios básicos. La pregunta es si esos índices de inflación tan bajos que mantiene Ecuador reflejan realmente los cambios que se está dando para el ciudadano de a pie en el costo de vida en Ecuador. A ver, la inflación, por el régimen cambiario que tenemos de no tener política monetaria y cambiaria, por estar dolarizados, responde mucho a la situación del mercado internacional, sobre todo de la economía norteamericana. Es decir, tener inflaciones bajas en el Ecuador del 1.6, que es la cifra actual, es más del resultado del régimen cambiario que de un logro del gobierno, para ponerlo en sencillo. Pero eso no quiere decir que usted tenga una inflación baja, porque la inflación conceptualmente es el crecimiento de los precios. Y que usted tenga un crecimiento bajo en los precios al 1.6 anual, eso no quiere decir un costo de vida bajo. Usted puede tener costos de vida muy altos y sin embargo de eso tiene inflaciones bajas. Y eso yo creo que de alguna manera ha ocurrido en el Ecuador. O sea, el Ecuador se ha convertido en un país caro, pongámoslo así. Y como es un país caro, eso se expresa en que la ciudadanía se queja de que no le pueden subir el precio de los pasajes o de cualquier otra decisión, porque el país ya no tiene los niveles que tuvo años atrás, por estar dolarizado uno y por ciertos excesos que se han producido también. Me va a dar uno de ellos, aunque parece que es un contrasentido, pero parte del problema son las políticas de ajuste salarial, a mi criterio, inadecuadas que hemos tenido. El problema del Ecuador no es tanto el nivel salarial, el problema del Ecuador es si no hay empleo. Y cuando no hay empleo, obviamente la capacidad de pago en general de la gente es menor, porque no tiene un salario fijo. Entonces yo creería que por ahí va la cosa. Entonces son dos conceptos diferentes. Uno es una inflación baja que sí tenemos, y otro es el costo de vida que es alto. Hace muy pocos días estuvimos aquí con el exministro de Economía, Juan Carlos Vega, y él señalaba que en muchas ocasiones
la gente no entiende sobre medidas que se toman a nivel de gobierno y los propósitos que a mediano o largo plazo persiguen. Y si escuchamos discursos oficiales del presidente o de altos funcionarios en materia de economía, el gobierno se ufana de tener a Ecuador con una alta estabilidad en la economía. Le preguntaría, para cerrar ya este diálogo, economista Pozo, ¿cuáles son los indicadores que reflejan esta estabilidad de la economía ecuatoriana? ¿Qué significa esto para el fisco? ¿Qué significa esto para el empresariado? ¿Y qué significa esto para los ciudadanos? A ver, la estabilidad significa altos niveles de certidumbre, de confianza, y que los principales indicadores estén sólidos y sean estables. Usted puede tener una recuperación de las reservas internacionales como la que tenemos, o puede tener crecimiento del sector exportador privado, porque el público, que es del petróleo, no ha dado resultados, pero puede tener ese resultado de manera inestable, es decir, la economía ecuatoriana sigue siendo vulnerable. Es una economía que puede pasar de mal a bien o de bien a mal en plazos muy cortos. ¿Y por qué se da eso? Porque no hay sustentabilidad en los indicadores. No hay capacidad de que estos se puedan mantener en el tiempo. Es un país sin reservas fiscales para hacer frente a situaciones adversas, por decirle. Entonces yo creo que una cosa es los indicadores macros que han evolucionado en cierto plazo de manera adecuada. Otra cosa es si estos son estables en el tiempo. Y segundo, si esos beneficios de que el riesgo país ha caído, que la reserva está mejor, que nos han prestado plata, que hay apoyo de los multilaterales, que hay acuerdos de comercio, si eso decanta al ciudadano de la calle. Yo creo que eso todavía no ocurre. Y por eso es que hay esta suerte de dicotomía entre el discurso oficial de que estamos mejor y que estamos estables y lo que la gente opina en el día a día. Le dije que era la última pregunta, pero surge uno más. Recientemente también hablábamos con otro economista, Marco Flores, quien tiene una visión política que la conoce tanto usted como yo, pero él señalaba, y en el manejo de las cifras, Marco Flores es muy difícil discutirle porque él usualmente es muy acertado, cuidadoso en el manejo de las cifras. Algo que nos quedó de lo que dijo Marco Flores es que no solamente él, sino el Foro de Economía, que incluye a varios economistas, particularmente de la capital de la República y de Guayaquil, que lo conforman, está dudando de las cifras del Banco Central, que este organismo usualmente muy confiable como referente para la economía ecuatoriana estaba tergiversando cifras. ¿Tiene usted alguna evidencia de que esto efectivamente se esté dando? ¿Hay razones para perder fe en las cifras que emite el Banco Central? Una de las cifras que se discutía era el crecimiento económico del país, alguna proyección que le daba el 3,1%, no sé si para este o para el próximo año. A ver, el Banco Central siempre ha tenido una imagen de profesionalismo, de manejo técnico de las cosas, y en eso yo creo que no ha cambiado mucho, pongámoslo así. Pero sí hay algunos cambios bruscos en algunos indicadores y no ha habido la suficiente explicación y difusión. Por eso es que hay dudas en algunos sectores sobre la veracidad de la información. Yo no tengo argumentos, tengo algunas dudas, pero no tengo argumentos suficientes para decir que las cifras no son reales, porque eso sería terrible, que no haya un sustento técnico de las cifras que se están observando y que está difundiendo el Banco Central. Ahí lo único que me quedaría decirles es que es importante que se aclare, porque si hay cambios bruscos de información de un mes a otro, a veces de un trimestre a otro, y eso genera incertidumbre si es cierto no está debidamente explicado. Bien, le agradecemos mucho
economista Pozo, por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía en 2 gobiernos. Son las 8:36.